Bueno, voy a grabar una serie de videos sobre la historia de la integración europea hasta llegar a la Unión Europea del día de hoy. Hoy es 23 de marzo de 2026 y en Madrid son las 17:41. En este primer video vamos a hablar de los primeros pasos del europeísmo y de los antecedentes de la Unión Europea. En este primer video y en algunos otros más. Entonces, a lo largo de la historia de Europa, es posible apreciar una serie de coyunturas que marcaron hitos en la creación de una conciencia de comunidad continental, europea. Se puede interpretar la expansión del Imperio Romano, y recuerden que hace unos meses Meloni en Italia en un meeting decía: la capital de Europa tiene que ser Roma, ¿no? Bueno, no está muy lejos de tener razón, ¿no? Bueno, la expansión del Imperio Romano, que dominó la Europa occidental durante siglos, y también la Europa meridional, más o menos alrededor de medio milenio, si no tomamos en cuenta el Imperio Bizantino, más o menos medio milenio, ¿no? Más. Y también el Imperio Romano incluía el norte de África y la mayor parte del Oriente Próximo, ¿no? Entonces, el Imperio Romano se puede considerar el principio de una integración europea, ¿no? La Pax Romana, la llamada Pax Romana, estaba basada en un férreo control imperialista por parte de Roma, pero permitió forjar una ciudadanía común en gran parte del continente europeo y un fecundo periodo de desarrollo civilizador, llamado la romanización. Esta romanización sentó las bases de muchos de los más sólidos valores europeos. Su heredero, el Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente, alentó proyectos similares de unidad cultural y política. Ahora, Justiniano en el siglo VI trata de reconquistar por parte de Roma el oeste de Europa, pero fracasa. Y queda relegado su dominio al Mediterráneo oriental, al Mediterráneo del Este, y la influencia cultural queda relegada al ámbito heleno y a los pueblos eslavos de Rusia y los Balcanes. Los últimos siglos del Imperio Romano, estamos hablando del Imperio Romano de Occidente, fueron los de la expansión del cristianismo. Recuerden que Roma era laica y en Roma se podía practicar cualquier religión. Podías inventar una personal y la practicabas. De hecho, en Roma, en el Panteón, pues el Panteón lo dice todo, Panteón, todos los dioses. Ahí se podía rezar a cualquier dios, público o privado. Entonces, los últimos siglos del Imperio Romano de Occidente
fueron los de la expansión del cristianismo, una religión derivada del judaísmo y de la que habría mucho que hablar. Jesús de Nazaret era judío, ¿no? Y bueno, en el siglo II después de Cristo se funda el cristianismo basado en la figura de Jesús de Nazaret, que fue un profeta. Un profeta para algunos, un revolucionario para otros, un líder negativo para otros y definitivamente el sepulturero del Imperio Romano, como lo veo yo. Bueno, los últimos siglos del Imperio Romano de Occidente están marcados por la expansión del cristianismo, religión derivada del judaísmo, y los primeros teóricos supieron adaptar el cristianismo a las convenciones culturales del mundo greco-romano. Con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano de Occidente, y también sería la religión del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, ¿no? Con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano a finales del siglo IV y con la cristianización de los pueblos germánicos y eslavos, el cristianismo se convirtió en un elemento aglutinador, sin duda, de un modelo de civilización occidental. Para muchos este hecho religioso es la base de una suerte de comunidad cultural europea, transmitida posteriormente a otras latitudes y longitudes a través del colonialismo, ¿no? América toda es cristiana. Ahora, el cristianismo fue también un elemento de división, ya que sus diversas iglesias, fruto de cismas sucesivos, alentaron conflictos sociales, disputas ideológicas y guerras de religión, y contribuyeron a abrir abismos entre los pueblos de Europa. Como sabemos, el cristianismo se dividió primero entre católicos y protestantes, luego aparecieron, no estoy respetando fechas, ¿no? Aparecieron los cristianos ortodoxos, luego el anglicanismo, que es la versión inglesa del protestantismo, etcétera, ¿no? Bueno, los acontecimientos medievales, encabezados por los emperadores Carlomagno y Otón I, impusieron intentos de crear una monarquía europea. Al principio estaría limitada al espacio germano-italiano. Esto ocurría en una Europa marcada por el feudalismo y por las disputas sobre la supremacía entre el trono y el altar. Los Habsburgos de España y Alemania, recuerden que cuando Carlos I, nieto de los reyes católicos, se convierte en Carlos I de España, es al mismo tiempo Carlos V de Alemania, ¿no? Quizás fue el momento más cercano a ese objetivo de crear un espacio germano-italiano y además ibérico, ¿no? A los Habsburgo de España y Alemania parecieron cercanos a este objetivo en el siglo XVI. En los orígenes de los estados absolutistas, donde había un rey que tenía todos los poderes, ¿no? Ahora, este proyecto de monarquía paneuropea
o monarquía universal, que prácticamente al principio se concebía como un patrimonio familiar, dado que la monarquía es un régimen político donde se hereda el poder, se vio enfrentado, este proyecto ambicioso se vio enfrentado a las guerras entre catolicismo y protestantismo, hasta que la paz de Westfalia en 1648 consolidó la división religioso-política de la Europa occidental y central. Aunque en la práctica esta división entre iglesia y política yo no la veo tan cercana como para 1648. La veo mucho más reciente, ¿no? Yo personalmente. Bueno, los precursores de la Unión Europea. Bueno, hubo varios intelectuales visionarios, ¿no?, que proponían alguna forma de federalismo continental para Europa, destinados sobre todo a evitar los frecuentes conflictos bélicos. Y es que la idea de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, la integración europea, siempre tuvo como norte evitar de una buena vez por todas los frecuentes conflictos bélicos, es decir, siempre tuvo como norte la paz. Y solamente en una Europa unida, con intereses comunes, donde la guerra tentase contra todos esos intereses y no fuese conveniente, solo una Europa unida podía consolidar la paz en el continente. En 1623, en plena guerra de los 30 años, el monje francés Émeric Creuset publicó un libro con un ensayo con un título muy largo que me voy a saltar. En ese ensayo, él hablaba de una moneda común, estamos hablando de 1623, principios del siglo XVII. Émeric Creuset hablaba de una moneda común, hablaba de la mediación de una asamblea permanente de los estados europeos con sede en Venecia y dotada además de un ejército propio. Estamos hablando de 1623. Émeric Creuset ya hablaba de esto, ¿no? 15 años después, el duque de Sully, un aristócrata francés, dio a conocer un proyecto. Y en este proyecto él habría planificado una reordenación territorial de Europa. Él pensaba en una confederación de 15 estados regida por un Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa existe y no pertenece a las instituciones de la Unión Europea. En la Unión Europea existe el Consejo Europeo. El Consejo de Europa no pertenece a la Unión Europea, pero existe un Consejo de Europa. No sé si es el mismo que vislumbró el duque de Sully. Tendría que averiguarlo. Pero hay que tener en cuenta que hay un Consejo de Europa, que es de toda Europa, y hay un Consejo Europeo, que es una institución de la Unión Europea. Entonces, el duque de Sully hablaba de una reordenación territorial, una confederación de 15 estados, un Consejo de Europa, y ese Consejo de Europa no es el mismo de hoy en día, integrado por 6 consejos regionales y un Consejo General. Más adelante, finales del siglo XVII, en 1677, Leibniz, el filósofo alemán, Gottfried Wilhelm von Leibniz, si les interesa la filosofía, pues en mi canal de filosofía hay algunos videos sobre Leibniz. Entonces, Leibniz, en 1677, filósofo, matemático, pensador, etcétera, ¿no?, propone una Unión Europea gobernada por un Senado, donde hubiera representantes de los estados constituyentes de esa Unión Europea.
También en 1693, ya casi finalizando el siglo XVII, el inglés William Penn escribió un ensayo llamado Ensayo para la Paz Presente y Futura en Europa. Fíjense que está la palabra paz nuevamente, ¿no? Y él hablaba de crear los Estados Unidos de Europa como una confederación de estados soberanos, pero con un parlamento común. Hablaba de la dieta europea y hablaba de unas fuerzas armadas propias para imponer la paz. La idea de un patriotismo europeo empieza a tomar cuerpo con Montesquieu. Montesquieu afirmó en su momento que Europa es un único país compuesto por múltiples provincias. Textualmente dijo eso: Europa es un único país compuesto por múltiples provincias. Montesquieu. Luego el abate Charles Irene Castel Saint-Pierre, mejor conocido como Saint-Pierre, propone en su proyecto de paz perpetua de 1728, siglo XVIII, principios, la creación de una Liga Europea sin fronteras interiores, dice Saint-Pierre. Habla de un Senado de 24 miembros y de una unión económica. Posteriormente, en 1795, finales del siglo XVIII, el grandísimo Immanuel Kant, si les interesa la filosofía de Kant, en mi canal de filosofía, el grandísimo Immanuel Kant escribió el opúsculo Proyecto Filosófico de Paz Perpetua, que algunas editoriales que lo editan lo llaman simplemente la paz perpetua, ¿no? Pero el nombre completo es Proyecto Filosófico de Paz Perpetua. Muy conocido el proyecto de paz perpetua de Kant, ¿no? En ese proyecto él proponía una federación de estados libres bajo la forma republicana. Y por esto este proyecto de Kant tiene tanta relevancia. Fue el primero que pensó en estados libres federados republicanos. Y eso que Kant nunca se alejó demasiados kilómetros del lugar donde nació. Sin embargo, veía una federación de estados libres de forma republicana y una ciudadanía universal europea. Y en ese opúsculo decía que esto era para evitar nuevas guerras, otra vez la paz. La paz es el objetivo y ha sido siempre el objetivo de Europa. La paz dentro de Europa. Ahora, estas visiones de estos precursores de la Unión Europea se dieron muchos encontronazos contra la realidad marcada por guerras y divisiones en Europa. En el siglo XIX triunfa el imperialismo colonial, el proteccionismo económico, algo antieuropeo, digamos, y los nacionalismos particularistas, vinculados a la idea del Estado-nación. Los proyectos de construcción nacional mediante la expansión territorial. En primer lugar, la Francia de Napoleón, la Gran Alemania, la Gran Serbia. La Gran Serbia es un tema muy interesante, la historia de Serbia y ese proyecto de la Gran Serbia. A mí me encanta ese proyecto a mí me encanta la historia de los Balcanes. Es violenta, muy violenta, pero es interesantísima. Bueno, estos proyectos de la Gran Francia, la Gran Alemania, la Gran Serbia, pues se daban un poco, chocaban con la idea de una Europa unida, ¿no? Ahora, también había, estos proyectos se justificaban en doctrinas que trascendían las fronteras estatales en defensa
en defensa de otros ideales y no el de la paz. ¿Cuáles ideales alimentaba la Francia napoleónica, la Gran Alemania, la Gran Serbia, etcétera, etcétera? Pues unos ideales vinculados a la realización del destino histórico. Esto me recuerda a la neurosis de destino de Freud, ¿no? Esto del destino, cuando se habla de historia, es peligrosísimo. Querían realizar el destino histórico de comunidades étnico-lingüísticas determinadas. Entre ellos, estaba el pangermanismo, el paneslavismo, el iberismo. Por supuesto, esto del destino histórico también tuvo que ver en el Tercer Reich, en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, algunos teóricos del nacionalismo concibieron una Europa en la que la consolidación del modelo de Estados-nación y de la democracia parlamentaria facilitaría el equilibrio continental y la armonía entre los pueblos. A pesar del nacionalismo, a pesar del proteccionismo económico y del imperialismo colonial, algunos teóricos del nacionalismo fueron capaces, a pesar de esto, de concebir una Europa donde hubiera una consolidación del modelo de los Estados-nación y de la democracia parlamentaria que llevaría a un equilibrio continental y a la paz. Por ejemplo, Giuseppe Mazzini, en 1834, impulsó un proyecto llamado La Joven Europa, siglo XIX, primer tercio del siglo XIX, para difundir los ideales de la revolución liberal en el continente, pero sin asumir una plena integración federal. Entonces, la mayoría de los portavoces decimonónicos del federalismo europeo surgieron de las filas del llamado socialismo utópico. Frente a una Europa organizada bajo hegemonía francesa, como intentó Napoleón, el conde de Saint-Simon presentó, aunque no tuvo éxito, al Congreso de Viena de 1814 un proyecto con un título muy largo. En este proyecto él abogaba, que no voy a leer el título, en este proyecto él abogaba por una federación franco-británica, nada menos, ¿no? Porque decía que esa rivalidad entre Francia y Gran Bretaña se podía solucionar con una unión tipo federación. Y decía que esto sería la primera fase, decía Saint-Simon, ¿no? Y decía que esto era importante porque de la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña habían surgido los peores males. Esa federación, decía Saint-Simon, a esa federación se podría unir Alemania una vez que esta federación tuviese cierto equilibrio, ¿no? Y una vez que Alemania fuese unificada y adoptase un sistema parlamentario. Y esta sería la base de un futuro Parlamento General Europeo con un gobierno federal europeo. Ahora, los movimientos revolucionarios producidos en varios países en 1848 acentuaron la percepción entre ciertos sectores del liberalismo y del naciente socialismo de que era posible establecer lazos de cooperación y un destino común para los pueblos de Europa. En este contexto, el discurso del escritor Víctor Hugo ante el Congreso Internacional de la Paz, reunido en París el 21 de agosto de 1849, en este discurso Víctor Hugo habla de la creación o de la posible creación o de la ventaja de la creación de unos Estados Unidos de Europa. Ahora, quiero leer un trozo
del discurso, porque esto no tiene pérdida, este discurso de Víctor Hugo. Llegará un día en que vosotras, Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, Alemania, todas las naciones del continente, sin perder vuestras cualidades distintas y vuestra gloriosa individualidad, os mezclaréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea, del mismo modo en que Normandía, Bretaña, la Borgoña, Lorena y Alsacia, todas nuestras provincias, integraron en Francia. Y aquí viene esto, ¿no? Cumbre, ¿no? Llegará un día en que las bombas y las balas serán reemplazadas por los votos. Bueno, esto leído hoy en día, y yo creo que leído en ese momento también, en 1849, finales del siglo XIX, daba risa, además de lo edulcorado, ¿no? Pero bueno, no olvidemos que es el escritor de Los Miserables, ¿no? Esto es que lo voy a repetir. Llegará un día, en que las balas y las bombas serán reemplazadas por los votos. Este es un idealismo además infantil, ¿no? Pero bueno, lo estoy viendo desde el siglo XXI, ¿no? Las balas y las bombas reemplazadas por los votos, por el sufragio universal de los pueblos, por el venerable arbitraje, no el arbitraje, simplemente el venerable arbitraje de un Senado soberano que será para Europa lo que el Parlamento es a Inglaterra, lo que la Dieta es a Alemania, lo que la Asamblea Legislativa es a Francia. Llegará un día en que se verán dos agrupaciones inmensas, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, que puesta la una frente a la otra, se darán la mano a través del mar. Y también era por esto que lo quería leer, porque los Estados Unidos de América y la Unión Europea se dan la mano a través del mar. Somos Occidente ambos. Somos la élite de Occidente, la parte más desarrollada de Occidente, y tenemos a la OTAN, un ejército común. No exactamente un ejército común, pero se podría ver así, ¿no? Ahora, creo que esto no es tan idílico como lo pensó Víctor Hugo, ¿no? Pero de alguna forma esto ha sucedido. Ahora, Víctor Hugo fue miembro, al igual que Giuseppe Garibaldi, Mikhail Bakunin o John Stuart Mill. Yo me pregunto qué hace Stuart Mill con Víctor Hugo, Garibaldi y Bakunin, pero así es la vida, ¿no? El ser humano es muy complicado, ¿no? Bueno, ellos formaban la Liga de la Paz y la Libertad, que era una asociación defensora del federalismo europeo, creada en 1867 por Charles Le Monnier, discípulo de Saint-Simon. Ahora, hubo otro socialista utópico, Joseph Proudhon, que desarrolló en su libro El Principio Federativo, un libro de 1863, una visión de Europa. La visión de Europa como una confederación de confederaciones. Como ustedes ven, ideas no faltaban, ¿no? Ahora, frente a estas visiones más o menos identificadas con el socialismo, persistían otras de índole cristiana, que veían en el nacionalismo paneuropeo la culminación de un designio religioso. Esto de designio religioso siempre es peligroso, ¿no? Y esa era la tesis de George Philipp von Hardenberg. Nombre que les dice poco, ¿no? George Philipp von Hardenberg. Perdón, Hardenberg, sí. ¿Quién era George Philipp von Hardenberg? Nada menos que Novalis, conocido como Novalis, el poeta romántico, ¿no?
Entonces, él tenía esa tesis, que Europa unida era la culminación de un designio religioso. Y escribió un ensayo llamado La cristiandad en Europa, que data de 1799, finales del siglo XVIII. Él consideraba que el cristianismo había hecho del continente una sola nación, Novalis. Y así lo expuso, por ejemplo, el historiador francés Anatole Leroy Beaulieu, en el Congreso de Ciencias Políticas reunido en junio de 1900 en París. Decía Leroy Beaulieu, de belleza, Beaulieu. La idea de una unión o de una federación de los estados de Europa no es nueva. Se remonta muy lejos en el pasado, hasta los tiempos en que los pueblos cristianos de nuestro continente adquirieron, frente a las invasiones musulmanas, conciencia de una solidaridad europea. Bueno, además, la propia doctrina pontificia abundaba en la idea de una inequívoca vinculación entre el éxito de la civilización europea y la fe cristiana, no faltaba más, ¿no? Y en su encíclica de 1885, Immortale Dei, escribía el Papa León XIII, León XIII. ¿Cuál León es este? El actual no me lo he querido ni aprender. Entonces León XIII decía barbaridades como: si la Europa cristiana domó a las naciones bárbaras, yo creo que es al revés. Si el cristianismo bárbaro domó a las naciones civilizadas, pero bueno, si la Europa cristiana, decía León XIII, domó a las naciones bárbaras y las redujo de la ferocidad a la mansedumbre, de la superstición a la luz de la verdad, ¿qué diría Descartes acerca de que la religión cristiana nos somete a la luz de la verdad, por Dios? Bueno, si rechazó victoriosamente las invasiones de los musulmanes, si mantuvo la primacía de la civilización, etcétera, y sigue alabando el cristianismo. Ahora, no había acuerdo entre los primeros teóricos del europeísmo sobre lo que debía entenderse por Europa, fuera del reconocimiento de unos muy genéricos valores civilizadores. En 1958, anteayer, prácticamente siglo XX, 2 años antes de yo nacer, el historiador italiano Federico Chabot, en su Historia de la idea de Europa, advertía lo siguiente: el concepto de Europa debe formarse por contraposición, decía, en cuanto existe algo que no es Europa. Interesante posición, ¿no? Comparándose con lo que no es Europa es precisamente como adquiere sus características el concepto de Europa. Ahora, esto traía consigo un gran problema, ¿no? Porque a muchos les dio por diseñar Europa, ¿no? Entonces unos dejaban fuera de Europa la península ibérica. Otros dejaban fuera de Europa al mundo eslavo oriental unificado por la Rusia de los zares. Otros dejaban fuera de Europa los menguantes dominios de los turcos otomanos en los Balcanes. Hoy en día sería Kosovo, porque eran gobernados por un Islam ajeno a los valores morales y culturales europeos. Bueno, claro que dejar fuera de Europa la península ibérica
Bueno, nosotros sabemos que Spain es diferente y Portugal también. Y bueno, muchos nos han dejado fuera de Europa. Incluso hay chistes en Latinoamérica sobre España. Y en Latinoamérica, en muchas partes de Latinoamérica, los intelectuales hablan de España y Europa como cosas distintas, ¿no? Y que no tienen intersección. Bueno, dejar de lado a los dominios de los turcos otomanos en los Balcanes. Yo considero que eso es tan, pero tan europeo, a pesar de todos los pesares. Bueno, ahora, a veces eran las islas británicas, las que quedaban fuera de Europa. Pero a veces Gran Bretaña se autoexiliaba y se autoexiliaba de la nómina continental en función de su orgullosa condición de imperio oceánico. Y en el Brexit se volvió a autoexiliar. Se quedó con su Commonwealth, que no la iba a perder, pero se quisieron ir. La mitad, lamentablemente, ese referéndum fue demasiado 50-50. Yo lo hubiese repetido. O sea, que se salga el Reino Unido por un referéndum tan justito. Pero bueno. Bueno, en vísperas de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial en 1912, el francés Alfred van der Poel organizó una unión para el estudio del derecho de gente según los principios cristianos. Y ese estudio estaba dedicado a extender los ideales pacifistas por el continente europeo. En ese estudio o en esa unión participó uno de los futuros padres de Europa, de la actual Unión Europea, el también francés Robert Schuman. Robert Schuman es un nombre clave cuando se habla de la fundación de la Unión Europea y hay que mantenerlo en mente. Robert Schuman, con una sola N al final. Robert Schuman, apellido alemán, pero es francés. Apellido alemán judío, porque es una sola N, ¿no? Pero el señor es francés. Bueno, Robert Schuman fue uno de los padres de la Unión Europea. Hay que mantener ese nombre en mente. Schuman. No es el músico. Bueno, un año después, el empresario británico Max Wachter funda la Liga para la Unidad Europea, que se dedicaba a popularizar el proyecto de unos Estados Unidos de Europa con un modelo similar a los Estados Unidos de América. Bueno, estos proyectos europeístas seguían teniendo como norte el pacifismo. Era el eje y la justificación para unir Europa. Ahora, también había otros proyectos de otras pequeñas Europas, podríamos decir, en áreas geográficas concretas. Uno muy interesante fue el Zollverein, que fue una unión aduanera de los estados alemanes durante la primera mitad del siglo XIX. De los estados alemanes o de los estados germánicos del sur, no de toda Alemania, del sur de los estados germánicos. El Zollverein fue un proyecto, una unión aduanera en el sur de los estados germánicos. También hubo una Comisión Internacional del Danubio, constituida en 1857, que garantizó la libertad de navegación fluvial sin el control de los estados. En un plano más teórico tenemos a mediados del siglo XIX a Friedrich Naumann, con 2 N, que en 1915
destaca o hace un proyecto, ¿no? Donde él ve, Friedrich Naumann, donde él observa o piensa en una extensa confederación de la Europa Central o Mitteleuropa en alemán, Mitteleuropa. Desde Bélgica y Suiza hasta los países bálticos y Ucrania, situada bajo la hegemonía del Reich alemán, la Mitteleuropa. Y esta Mitteleuropa se tenía que convertir en el auténtico corazón político, cultural y económico del continente europeo. Mitteleuropa se convirtió en uno de los ejes teóricos del nacionalismo alemán durante la primera mitad del siglo XX e impulsó proyectos geopolíticos de gran calado en la entreguerra del siglo XX. Obviamente el proyecto de Mitteleuropa tuvo mucho que ver con el Tercer Reich y con la Alemania nazi. Bueno, en el próximo video hablaremos de el paneuropeísmo en la entreguerra, entre 1918 y 1939. Por ahora lo dejamos por aquí. Espero les haya servido de algo.